Muy bien, pues muchas gracias por asistir en el día de hoy, día 30, ya el penúltimo día del año del 2024. Lo primero que quiero es felicitarles el próximo año, el 2025, y queríamos desde el Partido Socialista trasladar nuestro análisis sobre cómo ha ido el 2024 y también cómo será y cuáles serán las líneas fundamentales para el 2025 para nuestro país, para España. Nosotros entendemos que el 2024 ha sido el año del acuerdo y del crecimiento económico. Ha sido, sin duda, para todos nosotros, debe de ser, para todos los españoles, un motivo de orgullo, porque España vivimos uno de sus mejores momentos históricos de la democracia, superando las expectativas de organismos nacionales e internacionales en relación a nuestra fortaleza, a nuestra potencia económica. La gran mayoría de los españoles, nos decía el Eurobarómetro del 2024, en un 88% se sienten muy satisfechos con su vida diaria, con su vida y con su entorno económico. España es hoy el país que más crece de las principales economías del mundo, triplica la tasa de crecimiento de la Unión Europea. El crecimiento del PIB es en torno al 3%, está muy por encima de lo que se esperaba y el consenso de los analistas así lo dicen a principios de este año, del 2024. Acabamos de conocer el dato en el día de hoy, una inflación controlada, el 2,6%. Hay que recordar dos datos al respecto de la inflación. El primer dato es cómo terminamos el año anterior, el 2023, con una inflación del 3,8%. Por tanto, lo hemos reducido del 3,8 al 2,6 en el 2024. Pero es que hay que hacer un análisis aún mayor. ¿De dónde partíamos? ¿De dónde veníamos tras la guerra de Ucrania y, por tanto, la crisis energética y la crisis que supuso también en toda Europa un crecimiento desbordado de la inflación? Recordemos que estábamos por encima del 10% de la inflación y, por tanto, gracias a lo que el Gobierno de España, el Gobierno progresista, el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha e implementó en relación a la excepción ibérica, sigue suponiendo en el día de hoy pues una ventaja competitiva en relación a otros países, puesto que la energía en nuestro país es mucho más barata para las empresas, para los inversores y también, como no, para los españoles y las españolas. También en relación a los fondos europeos de recuperación, Next Generation, ahí estamos también siendo el primer país de Europa. Somos el primer país de Europa Somos el primer país de Europa que somos capaces de poner en marcha los fondos europeos necesarios para todo lo que significa la implementación de estos fondos tan importantes para la recuperación no lo olvidemos, tras la crisis que supuso la pandemia en todo el mundo, en Europa y en nuestro país, en España. En concreto, somos el primer país en destino de fondos europeos en Europa. 48.000 millones de euros a día de hoy tiene España ya a su disposición para implementar todos estos fondos, de los 160.000 millones que terminarán llegando a nuestro país. Y también en el empleo ha sido un buen año para el empleo en España. Hemos sido capaces de crear a día de hoy 21,7 millones de empleos. Son todos los trabajadores y trabajadoras, todos los que están trabajando al día de hoy en nuestro país. En 2024 hemos creado 400.000 nuevos empleos. La tasa de paro ha sido la más baja en los últimos 16 años. Tenemos, por tanto, más empleo, más derechos laborales, tenemos también más dignidad para las trabajadoras y los trabajadores, tenemos un salario mínimo interprofesional más alto, tal y como nos comprometimos con los españoles cuando nos presentamos en las elecciones, más contratos indefinidos y menos contratos temporales. Y decía al principio que también ha sido el año del acuerdo.
Y efectivamente, hemos sido capaces de aprobar 25 leyes en lo que va de legislatura, 25 leyes que están ya en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, en una realidad tan compleja, tan diversa como tenemos en el Congreso de los Diputados, tenemos 10 grupos parlamentarios, tenemos multitud, ya lo saben ustedes, bastante grupos políticos, partidos políticos, si sumamos incluso las coaliciones donde algunos de ellos se han presentado, en definitiva, una realidad compleja, una realidad difícil de gestionar. Pero a pesar de ello, nosotros, los socialistas, el Gobierno de Progreso, hemos sido capaces, insisto, de aprobar 25 leyes. Para que ustedes entiendan bien la capacidad negociadora y, por tanto, la capacidad de llegar a acuerdos de este Gobierno, lo comparo con el Gobierno de Andalucía. En el Gobierno de Andalucía, con mayoría absoluta, han aprobado 17 leyes en lo que va de legislatura. 17 contra 25. O el Gobierno de la señora Ayuso en Madrid, con mayoría absoluta también, ha aprobado 8 leyes. 8 leyes en relación o en comparación con las 25 que se han aprobado en el Congreso de los Diputados. En definitiva, eso denota una capacidad negociadora bastante importante por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Partido Socialista. 25 leyes que han hecho de una España mejor porque hace que hoy España sea más feminista, gracias a la ley de paridad, hace que sea también un país más digno cuando reformamos el artículo 49 de la Constitución y la ley ELA, por poner 2 ejemplos. También un país con más derechos y más protección, con la reforma del subsidio de paro, las prestaciones a 570 euros o todo lo que hemos desplegado una vez más, como ya hicimos también con la pandemia, para dar solución al terrible desastre que supuso en Valencia y en otras comunidades, pues la dana que tuvimos hace ya varias semanas. En definitiva, hemos estado siempre presentes para dar solución a través del acuerdo con el resto de partidos políticos para dar solución a los problemas de los españoles. Y también ha sido capaz este Gobierno, el Congreso de los Diputados, de hacer que España esté hoy más unida que nunca. Más unida que nunca. Y sí, fue gracias a la ley de amnistía. Una ley que ha posibilitado la normalización institucional, política y social en Cataluña. Tanto se ha normalizado que ya el Partido Popular, sin complejos, que el señor Feijóo, sin ningún tipo de complejo, pues ya dice que no le importa llegar a acuerdos con Junts, que está en disposición permanente para poder llegar a acuerdos con Junts. En este sentido, hemos de decir que bienvenidos sean esto que ya dice el señor Feijóo, que no le importa coincidir con el señor Puigdemont. Entiendo que el señor Feijóo tendrá sueños placenteros todas las noches pensando en Puigdemont, puesto que parece que es la solución a todos sus problemas. Pero claro, inmediatamente después la señora Ayuso, el señor Abascal y Vox le azotan políticamente y entonces él tiene que decir que no, que lo mejor es que Puigdemont vaya a la cárcel. Está en una esquizofrenia permanente, políticamente hablando, en el sentido de estar queriendo a Puigdemont, pero por otro lado, cuando le empujan, estar también sometido a los designios que la señora Ayuso y el señor Abascal, que son los que dictan las políticas del señor Feijóo, pues el señor Feijóo tiene que rectificar permanentemente. Pero miren, si ha tenido un efecto rápido la ley de amnistía, que incluso en un diario conservador, en el día de ayer, pues pedía y se decía y se reconocía que efectivamente el presidente Sánchez había hecho mucho para la convivencia y la normalización de Cataluña. Por tanto, efectivamente sí, tenemos un país más unido, tenemos un país más normalizado y el problema territorial, que era el primer problema que teníamos los españoles cuando los socialistas llegamos al Gobierno, hoy ha desaparecido de las preocupaciones de las españolas y de los españoles. Pero, ¿cómo será el 2025?
¿Qué trazaremos? ¿Qué líneas serán las que en el 2025 este Gobierno trate de implementar? En primer lugar, España va a ser la locomotora de Europa en el 2025. España va a ser la que lidere el crecimiento económico en la Unión Europea en el 2025. Lo hará porque va a ser la que lidere el crecimiento entre las grandes economías europeas, más del 2%. Vamos en el 2025 a superar los 22 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, algo para alegrarnos todos y todas. Superaremos también, sin duda, ese crecimiento. Va a ser posible que superaremos el poder adquisitivo que tienen hoy los hogares. Todos los hogares tendrán y superarán el nivel adquisitivo que tenemos en el día de hoy. El crecimiento se va a sustentar principalmente en el consumo privado y en la inversión. El impacto, sin duda positivo, del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia será la gran bandera que se alce para conseguir este crecimiento económico. El consumo privado va a aumentar gracias, por una parte, al buen comportamiento del mercado de trabajo. Como decía, se van a crear, en el 2025 crearemos más de 500.000 empleos, lo que permitirá alcanzar la cifra o superará la cifra de los 22 millones de ocupados en 2025. También el 2025 será el año de la vivienda. Vamos a implementar desde el Gobierno de España todos los instrumentos, esa nueva agencia pública que transformará y hará posible que el acceso a la vivienda sea más fácil por parte de los jóvenes principalmente, y lo haremos poniendo en carga más de 43.000 viviendas y también teniendo pues ese aval que el Estado dispondrá de más de 6.000 millones de euros para todos los españoles y las españolas. Las expectativas, 6.000 euros, para cada uno de los que intervengan en el mercado de vivienda. Las expectativas de inversiones en la construcción, de la mano de la política de recuperación de la oferta de vivienda y, en particular, de las actuaciones del alquiler accesible, también serán, sin duda, uno de los motores para esta política fundamental en la vida de las españolas y de los españoles. Tendremos un país, España en el 2025 será más justo. Vamos a subir las pensiones. Lo vamos a hacer desde el 1 de enero para 12 millones de pensionistas, unos 600 euros más de media al año. Seremos más fuertes. España será un país más fuerte, con el fortalecimiento de todos los sistemas públicos, que seguirá siendo el pilar de nuestra idea de Estado. Y será el país también, España, un país con más derechos laborales. Vamos a subir de nuevo el salario mínimo interprofesional, vamos a poner en marcha y ampliar el permiso parental. También abordaremos el debate de la reducción de la jornada para las trabajadoras y los trabajadores. En definitiva, más derechos laborales. Y será España también un país más solidario. Afrontaremos la ley de extranjería. Y hoy quiero responderle al señor Clavijo, al presidente de Canarias, que en unas declaraciones públicas apela por igual al Partido Popular y al PSOE en relación al drama que tenemos en Canarias fundamentalmente de niños y niñas no acompañados que llegan a las costas de Canarias. Hemos de trasladarle desde el Partido Socialista al presidente Clavijo lo siguiente: el enemigo lo tiene en casa. El señor Clavijo, el presidente de Canarias, se sienta con su enemigo, que no es ni más ni menos que el Partido Popular, puesto que el señor Clavijo, Coalición Canaria, y el Partido Socialista aprobamos una reforma de la Ley de Extranjería que llevamos al Congreso de los Diputados y su socio de gobierno, el Partido Popular, votó que no. Por tanto, su enemigo, el enemigo de los canarios y de las Canarias, es el Partido Popular. Apelo, además, al señor Clavijo a la siguiente disyuntiva: que obligue a su socio de gobierno a llegar a ese acuerdo
para el reparto solidario de los niños y niñas no acompañados que han llegado a Canarias, o bien los expulse de gobierno. Tiene esa disyuntiva en su mano, que les obligue a votar que sí al acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria, o la alternativa es que los expulse del Gobierno de Canarias. Ahí tendríamos de verdad, pues veríamos de verdad si el señor Clavijo está de parte de la solución de los niños en Canarias o está claudicando al poder que le da el Partido Popular en su gobierno. Y enfrente, para el 2025, ¿qué tenemos? Pues la nada. No tenemos nada. El Partido Popular no nos dice nada. No traslada ni una sola propuesta, no traslada una idea, no traslada un proyecto de país. Y, por tanto, el Feijóo, el pitoniso, en 2022 ya nos dijo que nos dirigíamos a una profunda crisis económica. Hoy, España, según The Economist, es la economía más fuerte del mundo, de los países desarrollados. También nos dijo el pitoniso Feijóo que la excepción ibérica era mala para solucionar los problemas de la inflación. Hoy tenemos la inflación más baja de Europa, en el 2,6, gracias principalmente a la excepción ibérica. Nos dijo el pitoniso Feijóo en 2023 que éramos el país con mayor inflación de Europa. Repito, hoy hemos tenido el dato del 2,6. Nos dijo el pitoniso Feijóo que la subida del salario mínimo interprofesional iba a desencadenar desempleo. Hoy es el dato de desempleo menor en los últimos 16 años que tiene España. Nos dijo el pitoniso Feijóo que si subíamos las pensiones íbamos a quebrar el sistema, y no solo el sistema se sostiene, sino que vamos, como he dicho anteriormente, a subir las pensiones de nuevo y por ley en el próximo año 2025. Nos dijo el pitoniso Feijóo que España estaba perdiendo atractivo para la inversión europea. La realidad es que en 2024 hemos alcanzado la cifra récord de inversión gracias a la confianza que generan las políticas en los mercados internacionales. Nos dijo el pitoniso Feijóo que el Gobierno no pasaría del 2024. Y aquí estamos. Estoy seguro que en diciembre del 2025 nos dirá que no pasaremos del 2026. Y así hasta su derrota electoral cuando toquen las siguientes elecciones generales. En definitiva, es evidente que el Partido Popular no tiene proyecto, solo malos y fallidos augurios, no tiene ni una sola idea para el país, para resolver los problemas de las españolas y de los españoles, y eso es lo que tenemos de oposición, desgraciadamente, en España. Yo sí les voy a dar un vaticinio certero. ¿Qué hará el señor Feijóo en 2025? Pues el señor Feijóo en 2025 se va a dedicar a lo siguiente. En primer lugar, a seguir defendiendo lo indefendible, al señor Mazón en Valencia. Va a seguir sometido a Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez y sus bulos. Va a seguir teniendo sueños nocturnos placenteros con el señor Puigdemont. Y va a fiar todas sus cartas al padre de la concejala del Partido Popular, el juez Peinado, para ver si le resuelve alguna papeleta. Esto es lo que va a hacer el señor Feijóo durante el año 2025. De proyectos, de ideas y de soluciones para las españolas y los españoles, nada. Nosotros, los socialistas, en 2025, vamos a seguir construyendo un país mejor. Vamos a intentar y continuar haciendo de España que España sea un lugar mejor y más habitable. Lo haremos, sin duda, porque España será la del empleo. Serán más de 22 millones de personas las que trabajen. En 2025, los socialistas haremos que las pensiones crezcan y que, por tanto, más de
que más de 600 millones, más de 600 euros al año tengamos para el futuro. Tendrá España también, será más ecológica, puesto que seguiremos con el transporte público gratuito y también ahora sumamos la bicicleta. Será la que proteja más a los débiles y será, sin duda, la que también siga trabajando por dar solución a todo lo que ha sucedido en Valencia, en La Dana, para seguir reconstruyendo esa zona de nuestro país. En definitiva, un país más justo, más solidario y, sobre todo, también más equilibrado y con paz social y territorial en España. Eso es lo que haremos los socialistas para el 2025 y me pongo a su disposición. Carlos, no te había visto. Quería preguntarle, pues, por la situación que pasa en el Consejo Andaluz, si ha habido algún avance respecto a los últimos días, de festivo y tal, que estamos las cosas tranquilas, movimientos desde Ferraz o desde Moncloa, más allá de lo que dijo el presidente en su mandato del cierre del año, que dijo que serían los militantes de Andalucía los que se deberían pronunciar sobre María Jesús Montero, y también le quería preguntar su opinión propia sobre qué opción le parece la óptima. Bueno, soy miembro de la Ejecutiva Federal y, por tanto, mi opinión propia la doy en los ámbitos del órgano pertinente, en este caso en la Ejecutiva Federal. Hoy estoy como portavoz de la misma y, por tanto, no voy a emitir ninguna opinión personal al respecto. Y, efectivamente, seguimos en el mismo punto que ya determinó el presidente. Tenemos un proceso abierto en el PSOE de Andalucía, un proceso que el siguiente paso es el día 7 de enero, donde se abren la presentación de candidaturas. Si a partir de ahí pues veremos qué compañeros o compañeras se presentan al mismo y serán los militantes del PSOE de Andalucía los que determinen quién lidere el PSOE de Andalucía para los próximos años. Es lo mismo que está sucediendo en otras federaciones, en otras comunidades autónomas y, por tanto, así lo haremos también en Andalucía. ¿Pero es María Jesús Montero la alternativa a Espadas? ¿Es uno de los nombres que se barajan? Bueno, nombres se están barajando mucho. La suerte que tenemos en el PSOE y en el PSOE de Andalucía es que tenemos, yo creo que, una panoplia de compañeras y de compañeros lo suficientemente capacitados, lo suficientemente formados como para poder liderar el PSOE de Andalucía. Y estoy seguro que, por los nombres que usted me pregunta, sin duda tienen esa capacidad y eso deben ser ellos o ellas las que determinen, insisto, a partir del día 7, si quieren dar el paso de presentarse y después los militantes, pues con las primarias, pues decidir quién es la persona que lo decide. Esto solo lo hace el Partido Socialista, sí. Por ejemplo, el Partido Popular lleva, creo que muchos años ya sin realizar ni siquiera un congreso. Por tanto, la diferencia es muy profunda, muy rotunda. Nosotros creemos en la democracia interna. La democracia interna es que los militantes, en libertad, con su voto individual y secreto, voten por la mejor opción que se determine, pero hay un paso previo, que, insisto, es a partir del día 7 de enero, donde los compañeros y las compañeras pues tomarán la decisión de presentarse o no a esas primarias. Nada más, muchas gracias. Bueno, lo dicho, que paséis